Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better. At Aquavita, visit aquavitality.com and begin your journey today. El camino a la nube está plagado de chistes del estilo de aquella viñeta donde se veía a alguien con un archivador y un tirachinas, o la viñeta de «Papá, ¿de qué están hechas las nubes?» y respondiendo el padre «de servidores Linux mayormente», o lo de que la nube es el ordenador de otro. Eso no tiene tanto de chiste. Hace tiempo escribí un guión sobre a qué huelen las nubes, que se ha convertido en el capítulo más escuchado de este podcast, y espero que con espero superar esos números. También he grabado 3 partes de la saga de virtualización hablando de la hiperconvergencia, del estado actual, de lo que viene. Todo eso lo dejo en los comentarios. Y entramos a hablar de la faceta de yo virtualizador como consultor. Bienvenidos a Yo Virtualizador. Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. Hoy traigo el resultado de un poco mi experiencia y resumen del trabajo realizado en los últimos años y bastante investigación, ¿por qué no decirlo? Este audio es un poco más largo de lo habitual porque tengo que profundizar en temas que abordan 2 lados opuestos de la misma moneda, para ir alternando cosas de un extremo con las de otro, puesto que son complementarias. Y ahora que veo el nivel de los apuntes, tienen el tamaño de una pared altísima. Bueno, procuraré no liar demasiado a nadie y a ver cómo queda. También es un audio que seguro que no va a dejar frío a nadie. Es mi intención siempre causar una reacción. Sobre la parte de investigación que he comentado antes, bueno, pues ¿de qué? Pues de los términos TCO, ROI, que no son de mi área de conocimientos, toda la parte de economía principalmente. Y cuál es el camino que nos han marcado hasta la nube tal como está concebida. Y claro, la pregunta es digo, ¿esto es una trampa para canarios? ROI es el retorno de inversión. Viene a reflejar una figura conocida, la de la amortización, pero es un poco más que una simple figura contable. Figura que por otro lado determina si algo va a ser rentable o no, o va a tener saldo cero, o qué va a pasar con ello. Dentro de ese valor podemos calcular los beneficios que... Bueno, lo voy a formular como una pregunta. ¿Podemos calcular los beneficios que reporta la transición a un modelo ágil? ¿Podemos calcular los beneficios que reporta la transición a un modelo cloud? ¿Podemos calcular lo que implica un modelo moderno? ¿A un esquema de los que se denominan time to market? Son muchas preguntas. Así que para empezar vamos a dejar claro que esto se encuadra dentro de los estudios y consultorías que se realizan para migrar una infraestructura a un servicio, de nube. Para ello debemos tener en cuenta a todos los sectores
a todas las familias, a todas las organizaciones dentro de la organización, no solamente a negocio, o a IT, o a desarrollo, o a esa nueva figura tan mal entendida y muchas veces mal explicada que deriva de la filosofía DevOps. Porque si algo está claro, es que lo que representa es un cambio de paradigma, un cambio de estructura y por supuesto un cambio en la forma en la que el valor está significado dentro de ese ROI, dentro de ese retorno de inversión. En esos valores podemos tener claro los costes que suponen las infraestructuras, los desarrollos, el mantenimiento. También los costes de propiedad, parte del TCO del que hablaré más adelante. Deben agregarse los costes que supone el mantenimiento, la gestión, espacio, consumo eléctrico, consumo vinculados a productos, licencias, servicios, costes legislativos y además el coste que suele ser el más importante y el primero en ser revisado, que es el de personal. Con esta lista, un consultor encorbatado podría tirar de su poderoso portátil, alimentado con energía de becario y lágrimas de los vencidos en sus anteriores victorias, y dar un valor, asignar a un número a un valor que no tiene valor en sí mismo. Servirá de guía, pero el consultor se irá, y su obra, el bien o el mal, quedará. De esa obra, de consultor encorbatado, partirá la decisión de permanecer o embarcar a toda la organización en un viaje. No voy a decir que el mayor de todos, porque ha habido miles de ejemplos de reconversiones, adaptaciones, mutaciones, revoluciones mayores en la historia. Pero esto es un enorme viaje que llevará tiempos. En definitiva, el planteamiento de una revolución. No es una llamada a las barricadas, ni un toque de corneta. Es la acepción del diccionario más simple de todas. Pero, ¿qué es lo que se considera una nube? Pues, muy simple, aunque pueda sonar a chiste. Una nube es el ordenador de otro. Si bien una posible migración a la nube o entre nubes es una revolución planteada desde arriba, sigue siendo algo que puede dar la vuelta por completo a toda la organización, a partes, o a llegar a cambiarlo absolutamente todo para resultar que no se ha cambiado absolutamente nada. Como esto ya ha pasado muchas veces, siempre se ha hecho muchas veces, siempre bajo la misma bandera, la de la máxima eficiencia, la de los mayores éxitos, repartiendo medallas, felicitaciones, cuanto más endógamas mejor. En un mundo donde nadie, o nadie al menos abiertamente, reconoce un fracaso. Bueno, pues eso. De todos los proyectos que me he hecho, que todos los que he participado, en todos los que he llevado, también de los proyectos adicionales a los que he tenido acceso y otros que no pueden ser hechos públicos, me quedo con una base que puede ser usada de guía para quien quiera, quien pueda, o al menos quien tenga curiosidad e interés. Pues bien, teniendo un clásico proyecto que implique a una de esas empresas de consultoría especializada en el tema, pues tenemos unos rigurosos análisis de costes, un análisis de productividad, de trabajo, un análisis de profundidad de los procedimientos de producción y de organización, un análisis cualitativo y cuantitativo del entendimiento del beneficio que supone una migración, y un plan con una visión de largo alcance, con un horizonte futuro muy lejano, fuera del cortoplacismo habitual. Más aún cabe
su importancia si hay servicios o hay administraciones públicas por medio. Vamos por partes. El análisis de coste eso es fácil. Se manda a la clásica legión de auditores y consultores debidamente encorbatados que hagan números extraídos de valorar respuestas absurdas a preguntas absurdas. Bueno, en fin. Alguna vez de todas esas preguntas, alguna caerá la pregunta correcta a la persona indicada, pero esa puntería no es un requisito habitual, y lo habitual va a ser inundar a todos los departamentos y a todos los niveles con cuestionarios y preguntas que posiblemente guiadas de otra manera pudieran resultar más eficaces. Pero cuando se prima la generación de documentación sobre su eficacia, pasa lo que pasa. Esto es una de las cosas que yo no suelo hacer así. Pero bueno, seguimos. Porque también tenemos el análisis de profundidad de procedimientos, que bueno, también se hace. Pero esto se solía hacer desde el punto de vista de no sabéis lo que estáis haciendo y mi gente os va a enseñar a hacer todo desde el principio de nuevo. En fin, sin palabras me quedé en su momento y sin palabras me sigo quedando por ese tema. Bueno, a pesar de todo me he encontrado un par de casos en los que se han realizado buenos análisis y se han realizado consultorías en las que no se ha modificado prácticamente nada, salvo a lo referente a formación y redenominación de los departamentos correspondientes o de su personal, y después de preparar la formación que luego ejecutarán a lo largo de la vida útil de la modificación, pues también ha habido seguimientos, ha habido correcciones, ¿vale? Esto es la forma en la que me gusta a mí llevar los proyectos. Siempre que puedo, es como lo hago. El análisis cualitativo y cuantitativo, ya sea de lo que sea, siempre va a ser la proyección de beneficios, endulzado con esa pastilla que suponen los sacrificios a realizar por parte de la organización y que el consultor encorbatado recogerá en su PowerPoint para alimentar de nuevo la batería de su poderoso portátil a base de lágrimas de quien corresponda. No me gusta la parte comercial, ¿vale? Estos análisis son más comerciales, más vender el producto final. No voy a decir que la moto, pero he visto algunos que es literalmente vender la moto. Pero bueno, es que la realidad es que si no hay un entendimiento, porque el cliente, la organización, en este caso, no comprende la relación entre costes y beneficios, o que quien está realizando las labores de consultoría y auditoría no está haciendo correctamente su trabajo exponiendo los datos que se necesitan, o cualquier otra combinación, la migración seguirá en su fase de análisis, de implementación, de ejecución o lo que sea, y posiblemente acabe sin... Bueno, que llegados a ese punto, más que reiniciar o parar, lo que suele hacerse es dar un patadón, la pelota para adelante, y que salga lo que tenga que salir. O puede ser que también que el resultado del análisis arroje valores negativos y que no exista maquillaje para tapar dicho imprevisto. Son cosas que pueden pasar. A veces el camino de la nube no es el camino a tomar, sino que pasa por otro camino, alguna reestructuración o alguna consolidación o algún otro modelo más viable en ese punto, en ese estado. Pero bueno, son cosas que hay que analizar sobre los datos, no sobre el papel.
Del largo plazo no voy a comentar nada. Los plazos legales de una amortización varían en función del producto, proveedor, servicio, coste. No suelen ser de demasiado largo plazo, al igual que los contratos, incluidos los de las gentes que lo firman. De esto, os remito a mi capítulo sobre las crisis de tiempos y que es una buena base para afirmar que aquí, igual que todo, el tiempo es relativo. En un modo clásico de entender todo esto, las organizaciones entenderán y leerán el ROI de una migración a la nube como un cambio de CAPEX por OPEX. Simplemente es no querer ver más allá. Y eso está bien. Es correcto, porque es lo que se enseña en las escuelas de negocios. También hay problemas de física sobre gases ideales, incluso de matemáticas con vacas esféricas. O recientemente un tema de una película sobre ovejas semihumanas asesinas tratando de sobrevivir frente al hombre lobo o algo así. Más allá del chiste, la vida real es un poco más extensa que el laboratorio de donde salen las teorías de ciencias económicas, más extensa y más real. La elección de una ruta que pase por la migración a la nube, basada simplemente en el hecho de usar el ROI como guía para saber si esto le ahorrará dinero a la empresa, ayudará a conseguir los objetivos e indicar los tiempos de amortización, pero se va a quedar corta por lo que ya he comentado antes. En una migración, aunque no sea total, siempre hay un componente de cambio de propiedad por alquiler y de cambios estructurales en la organización que, si no se han medido adecuadamente, pueden causar verdaderos descuadres. Llegados a este punto, lo habitual y lo tradicional ha sido siempre la externalización de todo esto, como ya conté anteriormente, a un consultor, a una empresa especializada. En cada caso podemos apreciar que el valor es diferente, porque a pesar de ser exactamente el mismo número, este puede tener diferentes valores. La ecuación del ROI no es una fórmula matemática exacta, por lo cual no se ajusta a contabilidad, ni tampoco es un sentimiento, ni una valoración. Es la suma de todo eso, y más cosas. Y sus datos deben ser interpretados como tal y explicados a los decisores. Sobre los modelos de negocio en nube, ya hablé en el capítulo introductorio de ¿a qué huelen las nubes? Y creo que haré un capítulo más sobre un simple resumen Haré un capítulo resumen sobre el mundo de los as a service. El punto introductorio presenta la infraestructura como servicio. Ese primer punto se llama IaaS, IaaS, Infrastructure as a Service. Y es tan sencillo representarlo como decir que usamos los equipos propiedad de a quien le estamos contratando el servicio. Un siguiente escalón evolutivo sería el llamado PaaS, el PaaS, Platform as a Service, donde el IaaS queda enmascarado por mayores capas de abstracción, las cuales ya nos aíslan, dando una facilidad y una escalabilidad teóricamente mayores. Y por último tenemos el modelo SaaS, Software as a Service, donde ya ni vemos las máquinas en un modelo IaaS o el entorno en un modelo PaaS, sino que tenemos directamente el software disponible para su uso, completamente operativo y sin intermediación, o casi, de las habituales operativas de gestión y provisión más allá de la simple contratación.
He simplificado mucho todo esto porque no es el momento de aclarar estos términos y hay muchos términos, y variantes también. Pero la base siempre es la misma, así que vamos a ver un poquito de historia para saber de qué va y por qué los flujos se repiten. Originalmente tenemos los silos tradicionales, que son los herederos de las primeras nubes arcaicas, nubes que existieron antes de que se inventase la nube, antes de todo esto, de cuando la informática la llevaban los centros de cómputo, empresas especializadas que alquilaban directamente el servicio de informática a otras empresas. De esto estoy hablando de tiempos en los que posiblemente algún oyente no hubiera ni nacido. Bueno, eso es historia, pero como siempre la historia se repite, todo en la historia se repite, hay ciclos. Volviendo a la actualidad, tenemos los pasos por los que ha pasado cualquier empresa con algo de historia. Partimos ya de un punto en el que la informática está consolidada, interiorizada y gobernada. Ese punto es el que suele causar más discrepancias, pero es algo que no tocaré hoy. De forma tradicional, los departamentos de gestión administrativa de la empresa siempre han sido susceptibles de ser informatizados, de ser transformados. Y con el paso del tiempo acumulan tanto bagaje que crean su propio silo. Eso es el inicio de los silos. Recursos humanos es otro de los departamentos que van por el mismo camino, que era subsidiario habitual de administración, pero que también lo podemos entender como independiente. También puede tener sus silos, su área, independiente o no, y también aislado. ¿Que va a haber más departamento? Claro, dependientes o independientes, y eso incrementa la dificultad, los silos. El estado clásico de inicio de casi todas las empresas, teniendo servicios de informática o no, eso es. Así que una de las primeras transformaciones que viví, que realicé y que gestioné, fue una consolidación de silos. La formación de un departamento de IT consolidando sistemas, soporte, desarrollo, redes, comunicaciones, realizando la conversión de toda la informática en toda la empresa y también en un par de subsidiarias del holding. Esa consolidación fue un proyecto que, si puedo, esbozaré algún día si hago un capítulo de gobierno de IT. La transformación pasó de incorporar recursos independientes a departamentos independientes a centralizar todos los recursos informáticos a una cuenta única gestionada por el personal de IT, con cometidos y departamentos definidos y separados. También el tema de asumir los silos. Si bien estaban gestionados, pasó a considerarse cada departamento de la empresa, tanto administración, calidad, ventas, compras, dirección, recursos humanos, pasasen a ser unidades de negocio y, como tal, clientes de una única unidad de negocio, la de IT, con una exclusiva por parte de IT de realizar el servicio informático de cualquiera de las unidades de negocio y, por lo tanto, de pasar esas unidades de negocio de tener CAPEX a solamente operar con OPEX. ¿Os va sonando la cosa? Pues de todo esto no sé si fue un éxito o no a largo plazo, puesto que el que no fue planificado a largo plazo fui yo, mucho más allá de la implementación del proyecto. Gracias a una de esas cosas que pasan y que posiblemente hubiera ganado al pelearlo, pero bueno, la historia enseña. Pasar de silos independientes a centralización es la primera de las actualizaciones que se pueden hacer. Es lo más habitual que un departamento de IT lidere ese cambio e incluso
que en casos donde no hay ese departamento o el volumen no lo justifica, pase a depender de otra empresa. Esto pasa también con servicios administrativos, contabilidad, en fin. De hecho, por esas cosas surgen las empresas, las consultoras, las empresas de servicios informáticos. No es que no hubiera habido antes, es que es donde empieza el crecimiento de este tipo de empresas y donde empieza la especialización de otras que ya existían antes. Pero sobre todo el incremento es en la especialización de esas empresas. Por nuestro lado, y más de mi parte, puesto que es algo que ya existió con otro pelaje, coincide con la implementación masiva de la virtualización, tanto en centros de datos, tanto propios como externalizados. De esta forma, vamos pasando de las primeras formas de trabajo por silos y de trabajo sobre máquinas físicas a las primeras formas de nube, con la consolidación de data centers mediante la virtualización masiva de los mismos. Uno de los grandes avances en consolidación vino en paralelo por parte del hardware, de fabricantes que se preocuparon de la generación y optimización de la huella y del consumo, pasando de servidores independientes a equipos de alta densidad donde un chasis es capaz de contener hasta 16 servidores y la electrónica de red, facilitando así la transición a la virtualización. Desde luego es un camino que nunca fue fácil, con departamentos con cosas que se expresaban con «me arrancas estos datos de mis servidores fríos y apagados», o de hardware difícil, testarudo, con inventos difíciles, o problemas de red y comportamientos inesperados. Todo eso ya ha sido modernizado. Ha sido el paso que, una vez dado, ha facilitado enormemente la transición de los legados a un mundo más actual, gestionable, adaptable, que aún con paradigmas conservadores sentaron las bases de la nube. Ya hablaré de consolidación, de todo lo que conlleva y de cómo se realizan. Pero ahora no toca, porque ha saltado un concepto más importante: el cambio de paradigmas. Nunca olvidaré cuando me lo contaron por primera vez, me lo trataron de explicar. No era algo entendible por mí en su momento, quizás por falta de experiencia, puesto que mi experiencia, dentro de mi experiencia, pesaban muchísimo más los conocimientos de redes y algo de los de sistemas que cualquier otro tipo, como desarrollo, a pesar de venir de formación de desarrollo, pues pesaba más redes y sistemas que desarrollo, gobierno, gestión. Paso a explicarlo tal cual me lo contaron en su día, cuando yo mismo era un aprendiz de consultor plenamente encorbatado. El paradigma clásico impone que un sistema tiene tantas identidades como servicios ofrece adicionales al número de conexiones. Es decir, en un servidor de aplicaciones web con 3 interfaces de red, producción, backup, gestión, tendrá un nombre como tal la primera identidad, la del servidor, más una por cada interfaz de red, más una por cada servicio servido. O sea, que nos podemos juntar con que el mismo servidor físico tiene, en este caso, al menos 3 o más identidades, cada una limitada y registrada a su ámbito y gestión de una forma determinada. En el paradigma cloud tenemos los mismos conceptos, pero con las identidades sucede otra cosa, y es que son menos, muchas menos, al menos en un principio. En un principio, con una filosofía destinada a simplificar, abstrayendo la máquina del servicio
y a simplificar el esquema de capas, un servicio es un elemento con entidad propia. Bien, eso es fácil de entender. En esta filosofía se unen, además de la abstracción de la computación distribuida, la abstracción de las infraestructuras, la orientación a servicios, lo que llaman Web 2.0, que es una de las mayores estafas desde la burbuja de las .com, y se unen con el paso a planteamientos modernos. Realmente no existe una visión única del fenómeno de la nube y de sus paradigmas. Cada autor, cada consultor, cada empresa lo modela a su gusto y siguiendo sus designios de negocio por los que obtener un beneficio. Pero en todos los modelos, diseños y realmente en todas las implementaciones que conozco hay bastantes cosas en común. Lo primero es que el propietario, por un lado, ofrece servicios, ofrece su infraestructura, plataforma o software como servicio. Para ello, el modelo de referencia explica que debe existir un sistema de aprovisionamiento dinámico del servicio y sistemas de control de identidad. Bien, el aprovisionamiento dinámico de servicios fue el punto de evolución de las automatizaciones en IT, que garantiza que el proveedor tenga que realizar los ajustes mínimos o solamente realizar correcciones en lugar de realizar la provisión completa. Y el control de acceso basado en identidad delega la gestión de los usuarios en el cliente del servicio y ya no está gestionada por el proveedor. Con estos conceptos, la pila de IT cambia de forma radical, y no solamente por el modelo de OPEX-CAPEX, sino por la disposición de los servicios, la propiedad, la amortización, donde se dispone de tiempos de provisión de servicios reducidos gracias a la virtualización y a la automatización y a la optimización de recursos. El proveedor de servicios de IT, del proveedor de servicios de la empresa, suele ser IT, pasa a ser el gestor de los servicios externalizados. Y esa gestión es parte de su core de trabajo actual. A ver, he asumido externalización de servicios, pero las nubes, como ya expliqué, pueden ser públicas, privadas o mixtas, ¿vale? Yo como IT puedo crear mi propia nube, hay productos para ello y puedo servir desde mis propias máquinas, ¿vale? Entonces, el paradigma de lo que sirvo yo a mis consumidores, el resto de la organización, seguirá siendo nube, pero yo seguiré teniendo un silo, un stack, un CPD consolidado con unas interfaces que son mucho más modernas que las clásicas interfaces que se veían en la época de los silos o en la época de los CPDs consolidados. Esas interfaces, sin embargo, seguirán siendo tradicionales para mí, puesto que veo las dos caras, la cara del paradigma cloud y la cara del paradigma convencional. Bueno, pues otro de los... Ya vamos a terminar con esto, que es muy poquito lo que queda ya. Otro de los puntos reseñables es de este paradigma, del paradigma cloud, es la capacidad adquirida de la escalabilidad. Y esto es importante, porque esa escalabilidad viene provista porque el proveedor de servicio, dado que estamos hablando de tiempos de provisión reducidos, de automatizaciones, la escalabilidad y la absorción de picos de carga o de evolución de recursos en periodos valle queda a discreción del cliente, del consumidor. Con lo cual, vemos que es una gran mejora. Abro aquí un inciso porque, volviéndome a escuchar,
creo que no alcanzo a explicar todo lo que implica. Voy a explicar con 2 ejemplos simples el hecho de que todo esto es un gran avance. Para el primero tenemos el clásico caso de transición a, vamos a llamarlo, tienda web. ¿Vale? Esto es parte del primero de mis proyectos en el que asistí en principio y luego ejecuté e implementé. Bueno, pues eso. Resulta que en momentos de carga puntual, periodos con estimación de ventas altas o al menos de pedidos y visitas, es vital que se pueda incrementar tanto la disponibilidad del servicio como aumentar la cantidad de servidores ofreciendo el servicio. De ahí lo de la computación distribuida. También la posibilidad de crecer y menguar en función de las necesidades del negocio en un tiempo inferior a la de los paradigmas normales. El simple hecho de poder crecer y absorber una demanda puntual o de reducir según la necesidad como un hecho de negocio hace que la independencia vuelva a quien tiene la demanda, sin el intermediario, sin IT. Esto es difícil de explicar, voy a ver si lo hago. En una arquitectura tradicional de silos tenemos la orden de compra, la de preparación, la de puesta en servicio, la de instalación, todo. Y eso con sus tiempos, tiempo de recepción, preparación, que si las comunicaciones, en fin, de todo lo que implica hacer cosas. En una arquitectura centralizada y consolidada, donde hay una entidad que centraliza todo, en este caso IT, la petición del departamento no se gestiona hacia el proveedor, sino que hay un proveedor dentro de la compañía y que hace las labores que antes se solicitaban al exterior, tanto la compra, administración, provisión y también en la posesión de los recursos, puesto que esa infraestructura permite que IT distribuya los recursos de la organización conforme a la demanda. Pensemos un poco en ello. En que la compañía posee un centro de datos unificado y una serie de recursos procedentes de la consolidación y optimización. Esto permite asentar y redistribuir cargas y tener así un colchón que permita atender esos crecimientos. Pero aún así la provisión y preparación no era inmediata. Con el paso de paradigma es posible contratar un proveedor interno, pero también con otros, y esa contratación puede surgir de la compañía, pero desde IT, desde negocio o desde quien requiere esa ampliación de carga. Esto último no es habitual, pero me he encontrado algún caso. De hecho, cuando tratamos con contratos de servicio, lo normal es que sean suscripciones por coste, por unidad de tiempo, por servicio en sí, por volumen de usuarios, por un montón de cosas. Y lo habitual es que gestione el mismo departamento, que todo lo gestione el mismo departamento de IT. Solo que ahora la infraestructura es un componente externo más. También he llegado a ver el caso triste de una regresión absoluta al mundo de los silos, por entrar en, vamos a llamarlo, en rebeldía a uno de los departamentos y contratar por su cuenta y riesgo sin contar con nadie más los servicios de otro proveedor externo. En fin. Bueno, todo esto es precisamente lo que nos lleva al segundo de los ejemplos, que ahora leyendo estos apuntes, pues no es tan simple. En uno de mis múltiples proyectos en dos casos, me encontré con momentos en los cuales se ha realizado la operación inversa, es decir, reducir los activos de forma muy curiosa. Bueno, ha habido varios proyectos de reducción de activos y todos han sido curiosos en su cierta medida. Bueno. En ambos casos se dio ante la misma eventualidad
surgió la idea de realizar apagados nocturnos y de fin de semana para ciertas partes de la infraestructura y de realizar la baja de ciertas partes por otros motivos que, de haber sido algo tradicional, hubiera sido una rémora de material obsoleto con una muy difícil vía de salida. Pues eso, que se lo hubieran comido bien comido. Por poner esto, bajarlo a números, si un mes ordinario tiene 720 horas, de las cuales laborables podemos considerar que existan unas 220, se pueden realizar apagados por economía, pongamos 360 horas. Bueno, pues ese apagado a 360 horas reduce la factura de aproximadamente en un 50% la factura de lo que se puede apagar. Esas 360 horas pueden ser reducidas hasta unas eximias 264 horas realmente, porque siempre hay alguna operación fuera de horas, porque siempre hay un rango de atención diferente, tiempos de encendido, tiempos de apagado, verificaciones. Bueno, obviamente ni todos los servicios se pueden apagar, ni ese apagado puede ser rentable según se realice y a qué servicios, porque siempre será necesario un servicio mínimo, una base. Ahí lo que pasa es que hay demasiados extremos a considerar. Puede servir como idea, pero realmente estos son casos extremos. Volviendo al hilo, por lo menos ya están las cosas claras, o eso creo. Esta visión es la que inspira el modelo de referencia de computación en la nube, y es lo que nos lleva a los 3 segmentos que he nombrado antes, y a sus modelos de los que ya hablé en su día, y sobre los que volveré en un futuro, porque a pesar de que aún me queda guión, esto se ha vuelto un capítulo muy largo. Prefiero dejarlo aquí y continuar el próximo día en otro capítulo de la saga de virtualización. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador, podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete en feedpress.me/sospechosos habituales. Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.